dice calcular la temperatura de equilibrio que es ¿sí? A que calcular la temperatura de equilibrio a que se llega mezclando diabáticamente 183 gramos de agua y 175 gramos de otra agua. Dos mezclas de agua. Tenemos dos mezclas de agua. La primera, la masa 1 de agua va a ser masa 1, 185 gramos, a una temperatura igual a ¿cuánto? Decime. 25 grados Celsius. Y después vamos a tener una masa 2, ¿a cuánto pesa? 175 gramos. Y una temperatura 2,56 grados. Dice que nosotros estas dos componentes mezclamos en un recipiente adiabático. ¿Qué quiere decir que sea un recipiente adiabático? Que no entra calor del medio ambiente, tampoco sale calor del sistema. Entonces lo que mezclemos acá adentro solamente va a haber una mezcla de calores de estos componentes. O sea, primer componente, supongamos acá, y después segundo componente. Esto se agita, se mezcla, queda solamente una solución, donde va a tener una temperatura de equilibrio. Nosotros cuando tenemos mezclas de distintas componentes, 183 gramos. Cuando tenemos mezcla de distintas componentes, nosotros sabemos que la sumatoria de los calores tiene que ser igual a 0. Entonces, lo que primero voy a hacer va a ser un gráfico. Voy a hacer acá el gráfico. Calor versus temperatura. Donde mi temperatura de equilibrio tiene que estar entre medio de la temperatura 1 y temperatura 2. Temperatura 1 voy a decir que va a estar acá, 25 grados Celsius. Temperatura de equilibrio, que es lo que quiero calcular. Y temperatura 2, 56 grados Celsius. Como decía, me pide calcular temperatura de equilibrio. Entonces, mi temperatura de equilibrio va a estar acá, donde el calor sensible va a partir de 25 grados Celsius, va a ir hasta la temperatura de equilibrio. Y este calor sensible de acá va a ir también a mi temperatura de equilibrio. Entonces, van a ser dos calores sensibles. Entonces, la sumatoria de los calores va a ser calor 1 más calor 2 igual a 0. Vamos a decir que calor 1 es este, calor 2 es este. Entonces, como son calores sensibles, nosotros sabíamos que la ecuación de calores sensibles es calor es igual a la masa por Sp por la variación de temperatura. Esa es mi ecuación. Como estamos hablando de agua, y nosotros sabemos que la temperatura de ebullición del agua es a 100 grados Celsius y la temperatura de fusión del agua es a 0 grados Celsius. Entonces nosotros sabemos que estos dos calores van a estar en estado líquido nomás. Entonces el Cp va a ser, vamos a utilizar el Cp líquido, que es el Cp líquido. El Cp cuando está en estado líquido es 1 caloría gramos grados Celsius. Entonces lo que hacemos es reemplazar los valores acá. Vamos a hacer esto. Vamos a expresarlo de forma algebraica y después vamos a reemplazar los valores. Entonces me queda calor 1, me va a quedar masa 1 por el Cp líquido por la temperatura en equilibrio menos temperatura 1. Más la masa 2 por
el CP líquido por la temperatura de equilibrio menos la temperatura 2 igual a 0. Recuerden que la variación de temperatura, esto es igual a temperatura final menos temperatura inicial, la variación de temperatura. Y como yo, acá, por ejemplo, este calor sensible, mi temperatura es 25 grados y va a temperatura de equilibrio. Y este es 56 grados inicial y va a temperatura final, temperatura de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que esta temperatura de equilibrio va a ser menor que esta temperatura inicial, entonces me da un valor negativo. Pero ahora lo vamos a ver con las ecuaciones. Tengo esa expresión. Lo que hago primero es hacer propiedad distributiva. Esto, que va a ser una variable, voy a hacer propiedad distributiva. Igual que esto. Voy a hacer propiedad distributiva. Y me va a quedar la masa 1 por el CP líquido por temperatura de equilibrio menos la masa 1 por el CP líquido por temperatura 1 más la masa 2 por el CP por la temperatura de equilibrio menos la masa 2 por el CP por T2 igual a 0. De esta forma me va a quedar. Si separo un término, este es un término, otro término, otro término y otro término, para que se vea que son términos diferentes. Ahora bien, lo que puedo hacer ahora, aplicar propiedades de factoreo y veo que estos valores yo tengo. Estos valores menos el valor de temperatura de equilibrio que lo que acá. Entonces agrupo lo que las variables que tienen temperatura de equilibrio. Entonces va a quedar masa 1 por CP. Los CP también puedo puedo sacarlo como el CP y la temperatura de equilibrio. Entonces masa 1 más masa 2 va a ser igual al CP líquido por temperatura de equilibrio. Más agrupo estas ahora. Menos masa 1 por temperatura 1 menos masa 2 por temperatura 2, todo esto multiplicado por CP. Sacó el factor común en este caso, de este término, y este término, CP líquido. ¿Puedo borrar esto? Esto es igual a 0. Y como yo sé que es igual a 0, entonces veo que todos estos valores yo tengo de este lado. Toda esta parte de este término yo tengo los valores. Si veo ahí. Donde no tengo, donde me faltan valores, CP T de equilibrio. Entonces, esto que está sumando pasa para otro lado restando. ¿No? Me queda menos. Si cuando pasa este más, pasa menos. Menos por menos, más me queda. M1, T1, más M2, T2, CP líquido. ¿No? Pero yo tengo que despejar la temperatura. Y como todo esto, toda esta parte está multiplicando temperatura de equilibrio, si está multiplicando pasa dividiendo. Me queda temperatura de equilibrio despejado. Me queda la masa 1 más la masa 2 por el CP líquido. El CP. Si observo, puedo simplificar CP y CP. Y esto me queda, borro CP y lo simplifiqué. Esta expresión me queda. Masa 1 por temperatura 1 más masa 2 por temperatura 2 dividido masa 1
más masa 2. Entonces, reemplazando los valores, me queda T de equilibrio va a ser igual, malísimo, masa 1 por T1, que es 183 gramos por 25 grados Celsius, más masa 2, 175 gramos por 56 grados Celsius, dividido masa 1 por 183 gramos, más masa 2, que es 175 gramos. Si yo realizo eso, me queda 183 por 25 más 175 por 56. Voy a escribir acá arriba. De equilibrio me queda igual arriba, me da 14.375 y abajo, acá, porque es masa, gramos, por temperatura, que es grados Celsius. Y abajo me va a dar 183 más 175. 358 gramos. Entonces, gramos se me da con gramos y me queda unidad grados Celsius. Entonces hago 14.375 dividido 358. 40,15 grados Celsius. Ahora bien, ¿ese resultado puede ser? Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque ese resultado, temperatura de equilibrio, va a estar en medio de 25 grados Celsius y 56 grados Celsius. No va a ser ni mayor a 56 ni menor a 25 grados. Entonces sí, la temperatura de equilibrio. Luego, tenemos otro ejercicio. Ese ejercicio era para calcular la temperatura de equilibrio. Luego tenemos un ejercicio que dice que tenemos que fundir una muestra de 250 gramos de hierro, que se necesitan 15.935,5 calorías. Determine el lambda de fusión, que está del hierro, que está a 1530. ¿Qué quiere decir? Que nos está pidiendo, bueno, nos da datos. Voy a pedir los datos primero. La masa del metal, que es igual a 235 gramos, y el calor que se necesita para esos 235 gramos. 250 gramos, perdón. 15.935,5 calorías. Este es 250. Y nos pide que calculemos la lambda de fusión. Y nos da la temperatura, la temperatura de fusión. ¿Qué quiere decir? Que nuestro metal en este caso va a estar pasando de un estado a otro estado con el calor latente. Y nosotros, si recordamos, el calor latente es igual al calor igual al lambda, en este caso de fusión, por la masa. Entonces lo único que hacemos ahí es despejar el lambda de fusión. Si esta masa está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces el lambda de fusión va a quedar el calor dividido la masa. Solamente eso. Si reemplazo esos valores,
15.935,5 calorías dividido 250 gramos. Bueno, en este lado la igualdad. Eso me da 935,5 dividido 250. 63,74 calorías gramos. Ese va a ser mi resultado. Me dice, el CP líquido del potasio es 7,7 calorías mol Kelvin. Expresarlo en calorías gramos Kelvin. Y me da la masa molar del potasio. Entonces, otro ejercicio. Me da el CP líquido del potasio, que es 7,7 calorías mol Kelvin. Y me dice que lo tengo que expresar en calorías gramos Kelvin. Para eso me da la masa molar del potasio. K es potasio, recuerden. 39,1 gramos mol. Entonces lo único que tengo que hacer acá es una relación. Nada más. Si yo quiero que se me simplifique este mol que está dividiendo con este mol que está dividiendo también, lo que puedo hacer, ahora vamos a ver cómo. Este mol se tiene que simplificar con este mol. Entonces, me queda caloría sobre mol sobre gramos sobre mol. Si aplico ley de los extremos, caloría se multiplica con gram, con mol, y mol Kelvin se multiplica con gramos. Y esto me quedaría calorías mol sobre mol Kelvin gramos. Entonces mol se me va con mol, me quedaría caloría sobre gramos Kelvin. Entonces de esta forma tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro CP y dividirlo por la masa molar. Y ahí obtenemos el valor que necesitamos. Entonces voy a escribir acá. Voy a escribir acá abajo. Me va a quedar 7,7 calorías mol Kelvin dividido 39,1 gramos mol. Mol se me da con mol, me queda 7,7 dividido 39,1. Me queda 0,2 calorías gramos Kelvin. Ese sería el resultado. Si ustedes pueden observar, lo único que hice fue jugar matemáticamente con las unidades. Porque en realidad yo
personalmente no sabía cómo realizar el ejercicio. Lo único que hice fue ver la manera de poder simplificar los moles para que me quede gramos. Entonces, si yo multiplicaba, y me iba a quedar, no me iba a quedar, me iba a quedar mole al cuadrado. Entonces lo dividí y ahí sí se me simplificó. Recuerden que para poder simplificar términos, tiene que estar multiplicado o dividido. Por eso yo apliqué de esta forma. Después hay otro ejercicio que me dice, ¿cuántos gramos de hielo a 0 grados Celsius debe agregarse a una mezcla adiabática obtenida a partir de 164 gramos de agua inicialmente a 60 grados Celsius? Para obtener agua a 10 grados Celsius. Sugerencia, realice el gráfico T versus Q en una hoja. Bueno, entonces yo dice que tengo que calcular los gramos de hielo. Tengo la masa del hielo que tengo que calcular, que no sé, esto es lo que tengo que calcular. Y tengo la temperatura del hielo, que voy a decir temperatura 1, igual a 0 grados Celsius. Y luego tengo la masa del agua, voy a poner agua, que está dentro del recipiente adiabático, está en el recipiente adiabático, tengo agua y acá le tengo que agregar hielo. Esta masa del agua es 164 gramos, está inicialmente T2 igual a 60 grados Celsius. Y me da la temperatura de equilibrio, que es 10 grados Celsius. Entonces, si yo hago un gráfico, Q versus T, o T versus Q, dice que mi temperatura 1 está a 0 grados Celsius. Acá. Y es sólido, la masa del hielo es sólido. Y quiere pasar de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? Entonces necesita un calor latente de fusión. Y luego tengo la temperatura de equilibrio, que son 10 grados, donde yo quiero llegar a esa temperatura. Y luego tengo la temperatura 2, que es 60 grados Celsius, la cual el agua no está en su punto de ebullición, que es 100 grados Celsius, entonces quiere decir que solamente va a ser un calor sensible. Tengo esos tres calores. Donde yo había dicho que cuando hablamos de mezclas de componentes, la sumatoria de todos los calores iba a ser igual a 0. Entonces, vamos a hacer calor 1, calor 1, más calor 2, más calor 3, es igual a 0. Calor 1 va a ser calor latente. Entonces va a ser lambda de fusión por la masa, más calor 2, masa del hielo. Más calor 2, que es un calor sensible, entonces va a ser masa del hielo por el CP líquido por la temperatura en equilibrio
menos temperatura 1. Más calor 3, que va a ser la masa del agua por el CP líquido por la temperatura de equilibrio menos T2. Todo esto igual a 0. Todo igual a 0. Entonces, yo quiero calcular la masa libre. Si yo veo, acá hay un término, acá hay otro término, y acá hay otro término. Y yo veo que en estos dos términos tengo de incógnita la masa libre. Entonces puedo sacar factor común. Me queda lambda de fusión más el CP líquido por la temperatura de equilibrio menos temperatura 1. Todo esto va a ser la masa del hielo, multiplicado por la masa del hielo. Más la masa del agua por el CP líquido por la temperatura de equilibrio menos temperatura 2 igual a 0. Entonces, como tengo una igualdad igual a 0, entonces viste que está sumando el término, puedo pasar restando del otro lado. Me va a quedar menos la masa del agua por el CP líquido por la temperatura de equilibrio menos T2 sobre todo lo que está multiplicando a la masa de hielo. Y ahí despejo la masa de hielo. Todo esto dividiendo paso. Lambda de fusión más el CP líquido por temperatura de equilibrio menos temperatura 1. Reemplazando esos valores, me queda menos la masa del agua, que es 164 gramos, por el CP, que es 1 caloría, grados Celsius, por temperatura de equilibrio, que es 10 grados Celsius, menos 60 grados Celsius. Todo esto dividido lambda de fusión, que es 80 calorías, gramos, más el CP de cuando es líquido, 1 caloría, grados Celsius, por la temperatura de equilibrio, menos 0 grados Celsius. Arriba me va a quedar 164 por 10 menos 60 menos, voy a escribir acá arriba, la masa del hielo va a ser igual a menos 8200 unidades, gramos se me da con gramos, grados Celsius se me da con grados Celsius. Se me queda caloría. Y abajo me queda 80 más 10. 90. Calorías más calorías. Y acá me queda, abajo me queda 90 calorías, gramos. Entonces calorías se me da con calorías y me queda en gramos. Menos por menos, más. Entonces esto me queda positivo. Entonces me queda
8.200 dividido 90. El resultado me da 91,11 gramos. Ese va a ser mi resultado. Bueno, el último ejercicio que vamos a resolver dice, calcule el calor necesario en calorías para transformar una muestra de 176 gramos de etanol inicialmente a 8 grados Celsius en vapor a su temperatura de ebullición. Sugerencia, realice antes gráficos T versus Q. Entonces, me dice que tengo 176 gramos de etanol. Su temperatura de ebullición dice que es a 8 grados Celsius. Perdón. Nosotros tenemos nuestra temperatura inicial, o sea, T1, va a ser 8 grados Celsius. Si nosotros queremos pasar esto a una temperatura de ebullición, es igual a 78,3 grados Celsius. Esa es nuestra temperatura de ebullición. Dice que necesitamos calcular el calor necesario para pasar este etanol está a una temperatura de 8 grados Celsius a la temperatura de ebullición, o sea, convertir ese etanol a vapor. Entonces vamos a hacer el grafiquito. Nuestra temperatura de fusión del etanol es menos
14,4 grados Celsius. Entonces, estamos muy lejos de la temperatura de difusión. Quiere decir que nuestro etanol va a estar en un estado líquido, voy a poner acá 8 grados Celsius, y este etanol va a pasar de 8 grados Celsius a su temperatura de ebullición, que es 78,3 grados Celsius. Pero quiere convertir a vapor este etanol. Entonces, para pasar de un estado líquido a un estado gaseoso, tengo que utilizar el calor latente. Entonces voy a tener calor 1 y calor 2. Y esto va a ser, como es solamente una masa, un componente, y quiero calcular el calor total, entonces va a ser el calor total igual a la sumatoria de los calores. En este caso, perdón, calor 1 más calor 2. Entonces, calor total va a ser igual al calor 1, que es un calor sensible, va a ser igual a la masa, 176 gramos, por el CP líquido, que en este caso es diferente al del agua. El CP líquido es 0,68. Caloría, gramos, grados Celsius, por la temperatura final, que es 78,3 grados Celsius menos 8 grados Celsius. Más lambda de ebullición, en este caso lambda de ebullición es 204,26 caloría, gramos, por la masa, que es 176. Entonces, gramos se me va con gramos, caloría se me va con caloría, con grados Celsius, perdón, gramos se me va con gramos y todo me queda calorías. Entonces, realizo eso. 176 por 0,68 por la respuesta de eso, que me da 70,3. Más 204,26 por 176. La temperatura total, perdón, calor total, me va a dar igual a 44.363,26 calorías. Ese va a ser mi resultado final. Bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Chao.